educativas propiamente dichas en el ámbito en el que estamos tocándolas. Entonces, también hablar de promoción a la salud, los spots publicitarios, la comunicación, o lo que hacen los medios a través de la comunicación social, eso es información, orientación, pero no son intervenciones del carácter que nosotros vamos a integrar en una propuesta de intervención educativa. Los que sí son intervenciones educativas o psicoeducativas propiamente dichas pueden ser de carácter individual o bien de carácter grupal y colectivo. Las de carácter individual quizás son las que a lo mejor en nuestro ámbito institucional quieramos ver menos. Las de carácter grupal son las que llegamos a ver más o incluso son las que forman parte de nuestros proyectos de investigación. Pero también las hay intervenciones educativas individualizadas. Y estas, si se fijan, de acuerdo a la descripción que nos hacen acá, se refieren justamente a una serie de sesiones, digamos que secuenciadas, organizadas, programadas, donde se trabajan ciertas capacidades o despliegue de habilidades en el usuario o en el derecho habiente sobre algún tema en especial. O sea, a lo mejor, por ejemplo, se trata de una intervención educativa con respecto a la cuestión del control del peso y obesidad. Entonces, esas series educativas programadas y secuenciadas y se hacen uno a uno. Ahí estamos hablando de una educación o de una intervención psicoeducativa, pero de carácter individual. Quizás con la que tenemos más familiaridad sería con la educación psicoeducativa de tipo grupal. Y esta, como también su nombre lo menciona, son una serie de sesiones programadas, organizadas, estructuradas, que están dirigidas a un colectivo cuya finalidad, ya decíamos, es mejorar, potenciar un despliegue de habilidades, mejorar sus capacidades, su nivel de conciencia, su nivel de conocimiento sobre algunos elementos que puedan estar influyendo en su salud, en el control de su enfermedad, el evitar la progresión de la misma, etcétera, etcétera. Entonces, las que vamos a considerar como intervenciones educativas son estas. No corresponde a una intervención educativa aquella que tiene media hora, una hora, ¿no? O sea, no, realmente tendría que ser una serie de sesiones secuenciadas, organizadas y que tengan un carácter de inducir al cambio. No solamente es ver información, y ahorita lo veremos cuando hablemos de las estrategias propiamente dichas. Obviamente la intervención, hablando de las intervenciones psicoeducativas en salud, tenemos un amplio ámbito de donde intervenir. Algunos autores también lo denominan psicoeducación. Y por ejemplo, esa psicoeducación puede estar dirigida, ya lo ves, decíamos hace un momentito, a minorar factores de riesgo, a potenciar factores protectores, por ejemplo, lo que tendría que ver a lo mejor con la mejora de la alimentación, con el manejo del estrés, con la higiene del sueño, a lo mejor factores protectores para el ámbito de la salud mental, podríamos hablar de promoción a la resiliencia, despliegue de un autoconcepto, autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de que podemos incidir en factores protectores, en factores de riesgo, ya mencionábamos hace un momentito algunos aspectos relacionados con el movimiento, evitar la progresión preservar la salud, evitar la progresión de la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, eso se abre en este sentido. Sin embargo, también algunos autores nos hablan de que se puede hacer psicoeducación o intervenciones educativas o que se requieren en ocasiones intervenciones psicoeducativas que estén relacionadas con atender ciertas situaciones o transiciones vitales, ¿no? En el individuo. Esto hablando del carácter en salud. Puede ser, por ejemplo, el embarazo, el envejecimiento, la crianza positiva, la parentalidad, etcétera, ¿no? Entonces son esas áreas de intervención, si se fijan en salud, nosotros tenemos mucho, mucha tela de donde cortar, ¿no? ¿Qué importancia tienen las intervenciones educativas en salud, más allá de que puedan estar o no asociadas a investigación educativa o a investigación científica como tal? Per se, las intervenciones educativas en salud tienen una amplia importancia y una gran utilidad
porque obviamente habíamos dicho que la importancia radica en que se cambian hábitos, se modifican comportamientos, se despliegan potencialidades, tienen mejores formas o de comportamiento o adquiere habilidades, ¿no? Que son necesarias para el mejor control de su enfermedad. Entonces, nos dice que estas intervenciones educativas en salud son muy útiles para lograr cambios. Ya decíamos, puede haber modificaciones en el estilo de vida, puede haber modificaciones en los factores de riesgo. También constituyen un pilar fundamental para la atención en salud, o sea que es menester, aunque no necesariamente vaya ligado a una investigación, una intervención educativa es favorecedora para para la salud de la población. Su impacto y su influencia de las intervenciones educativas está bien reconocida. Sin embargo, lo que se ha visto es que en muchas ocasiones lo que se tiene es una poca sistematización y una poca fundamentación, que era parte de la problemática que habíamos platicado en un inicio. Las intervenciones educativas, ya decíamos, promueve el despliegue de habilidades, de cambios de comportamiento, es decir, de conductas más saludables o favorecedoras de la preservación en la salud. Al mismo tiempo promueven un mayor conocimiento y obviamente motivan al mantenimiento de hábitos saludables. Favorecen también el autocontrol de las enfermedades crónico-degenerativas y sabemos que hoy en día pues para nosotros es una problemática muy importante. Bien, al hablar de las clasificaciones de las intervenciones en salud, pudiéramos hablar de estos ejes vertebradores, digamos que es de las clasificaciones más comunes de intervenciones psicoeducativas. Puede haber intervenciones psicoeducativas orientadas a la salud o intervenciones educativas orientadas a la educación. Voy a poner estos ejemplos que a continuación están en esta diapositiva. Por ejemplo, ese es un término, un título, perdón, proyecto de una intervención educativa sobre la prevención del embarazo a temprana edad. Si se fijan, esta intervención psicoeducativa está orientada a la salud, ¿no? Lo mismo que esta intervención educativa para la prevención de la resistencia e insulina en niños y adolescentes en la UMF número 30. ¿No? Entonces, igual, del mismo modo, son intervenciones educativas que están orientadas hacia la salud, hacia ya sea la preservación de la salud, el mantenimiento de la salud o evitar la aparición de la enfermedad. A diferencia de estas, donde aquí la intervención educativa puede estar centrada en educación, es decir, intervención educativa en el cuidado de pacientes geriátricos terminales para residentes del Hospital General de Zona número 20. Es decir, aquí lo que se está promoviendo como parte de la propuesta o el proyecto de intervenciones educativa es fortalecer la formación de los médicos residentes, abonando a su proceso educativo para que a su vez confieran un mejor cuidado en la atención de los pacientes geriátricos terminales. Pero lo que se apunta o lo que se apuntala más bien es a una mejor formación o a un proceso educativo. A que este otro ejemplo, intervención educativa en médicos residentes para el despliegue o dominio o el desarrollo de la lectura crítica de los reportes de investigación. Lo mismo, lo que apoya de un mejoramiento, de un cambio, de una transformación, es a que tengan un despliegue en la parte, ¿no? Entonces, no sé si se entiende. Con claridad, a eso nos referimos con este tipo. Pueden ser de tipo orientados a salud u orientados a educación. También tenemos otra clasificación que nos habla hacia quién dirijo mi intervención educativa. Si estoy hablando de una intervención educativa individual, es decir, uno a uno, o bien es grupal o colectiva, ¿no? Esa creo que está pues más sencilla de entender en relación a que esto es lo que el ejemplo que poníamos es la intervención educativa individual, que también incluye una serie de sesiones educativas programadas, organizadas, ¿no? Enfocadas a el cambio de comportamientos hacia su salud o hacia la parte educativa. Y de este lado nos vamos con la parte grupal, es decir, este,
convoco un colectivo, un grupo y pues bueno, igual una serie organizada, secuenciada de estrategias dirigidas a cambio o a la transformación, ya sea en salud o ya sea en educación. Vámonos con la parte de otra clasificación, cómo se está dando, si es de manera directa o de manera indirecta. A lo directo me refiero a que si estoy frente a frente, el interventor con el participante, o bien de manera indirecta, por ejemplo, es el hecho de tener un consultor o un mediador. Es decir, por ejemplo, no sé, en algunas escuelas detectamos a un pequeño que requiere, digamos, em, de unas clases de regularización para alcanzar la competencia eh, en, en razonamiento matemático, entonces requerimos el apoyo de una intervención psicoeducativa para subsanar esa, digamos, esa brecha, esa deficiencia, y a lo mejor lo da un consultor externo, ¿no? Ahí sí sería de forma indirecta. Bien, y vámonos al carácter del fenómeno, es decir, puede ser proactiva o puede ser reactiva. ¿A qué nos referimos con esto? Pues básicamente reactiva es que cuando yo ya tengo el problema y lo que intento es, pues, restablecer, recuperar o resolver la problemática, pero ya está presente, ¿no? Por ejemplo, ya está la presencia de la enfermedad, de la diabetes. Ahora, pues bueno, ya nada más sería el que tengan mejores prácticas de autocuidado, ¿no? Y la proactiva sería la preventiva, es decir, la anticipación al daño, la anticipación o la generación de factores protectores. Por ejemplo, queríamos mencionar, hace un momentito decíamos que algunas factores protectores de las enfermedades de la salud mental. Entonces, de manera proactiva, incido en mi grupo de residentes sobre eh, habilidades socioemocionales y con ello estoy favoreciendo que tengan un mejor soporte para las enfermedades del área de la salud. Estoy anticipándome al hecho y actuando proactivamente o de forma preventiva. Bien, entonces estos ejemplos ya los veíamos para ilustrar solamente cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de un proceso educativo. Bien, ya les mencionaba aquí, nos vamos a ir centrando en las palabras clave: mediación pedagógica, planificación de estrategias diseñada por agentes educativos en base a una situación particular que se analiza con detenimiento y además identifican cuáles son las pautas de mejora o las soluciones para contrarrestar esta situación problemática que estamos teniendo, identifico cuál es la realidad y mi contexto y señalo los objetivos claros y la metodología específica. Me voy a permitir mostrar un ejemplo para ilustrar un poquitito esta parte. Y pues bueno, por ejemplo, aquí tenemos el título ya de una intervención educativa que se llevó a cabo de manera conjunta en la Clínica 57 y en el Hospital General de Zona número 20 por la proximidad que tienen, y se denomina Eficacia de una intervención educativa en la modificación de factores de riesgo de pacientes con descontrol metabólico, de descontrol metabólico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, lo que queremos es realizar una intervención educativa que contrarreste o modifique o incida en estos factores de riesgo de pacientes que están descontrolados y que, bueno, ya tienen